hablemos de Avatar. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Qué emoción? Mis apuntes. ¡Qué bonita! Everything is fine. Yo quiero ver esa libreta. It's so A cute, ver. right? Oh no. Está hermosa. It's so cute. Sí. O Está sea, muy es preciosa. de rayas, but it's cute. Está muy preciosa. Pues mira, la mía es de florecitas y estaba muy orgullosa porque dije voy a comprar una agenda bien chida porque voy a tener un año bien loco y pandemia, encerrados, entonces nada más, o sea, literal, todas mis semanas son iguales. Es como grabar video, editar video, subir video, grabar video, mandárselo a la Regina. Es como... Pero bueno. Unfortunate. Ok. So- Entonces, la semana pasada vimos El niño en el iceberg y El regreso del avatar, que son capítulos 1 y 2. Oye, disclaimer. Ok. Disclaimer. Regina y yo, que hemos sido amigas por muchos años, Regina siempre me pone a ver cosas porque yo soy muy fan de ver películas, pero nunca veo muchas cosas porque, no sé, soy rara. O sea, como que me cuesta trabajo ver cosas como caricaturas o cosas de anime o cosas de fantasía, que disfruto mucho, pero como que nunca tengo la iniciativa de ver. Pero Regina siempre me dice, te vas a sentar aquí y te vas a poner a verlas conmigo. Entonces, un día Regina se enteró de que yo no había visto Avatar y casi le da el patatús, que si no eres mexicano no sabes qué es el patatús. Y si sí, probablemente tampoco sabes qué es el patatús, porque nadie lo sabe. Pero bueno, me dijo que tenía que ver Avatar, entonces nos pusimos de acuerdo, la vimos por Netflix Party porque #quarantine, #be safe, stay home. Vimos Avatar por Netflix Party, vimos 4 capítulos, entonces hoy, por primera vez, no hemos platicado nada de Avatar, aquí, en vivo y en directo, no para ustedes, para nosotros, vamos a platicar de Avatar. Ahora sí. Me he estado pudriendo toda la semana por hablar de Avatar. Me imagino que sí. Yo no, porque son mis primeros 4 capítulos, apenas estoy empezando a entender de qué se trata. Pero entiendo el hype, ¿sabes? Entiendo tu emoción. Y yo entiendo por qué no estarías tan emocionada. Estoy muy emocionada por una de mis preguntas, porque se la dije a mi amigo que se ha visto Avatar, y me dijo, damn girl, es una gran pregunta. Espero que no te haya dicho nada. No me dijo nada, solamente me dijo, es porque le dije como... Yo entiendo que algunas de mis preguntas no me las van a contestar porque puede ser spoiler para mí, entonces simplemente me va a decir, ya lo sabrás. Pero le dije una de la que más me concierne y me dijo, wow, nunca lo había pensado. Qué bueno, qué bueno. You have the mind. You have the mind. Bueno, ok. Ok. Entonces, capítulo 1, somos introducidos a la tribu Agua del Sur y conocemos a estos dos hermanos, Katara y Sokka. Maldita sea, te iba a preguntar si te acordabas de los nombres. Perdí mi oportunidad. Y encuentran a un muchachito encerrado en un iceberg. El muchacho en el iceberg. Ay, no, me da mucha risa si llegamos a usar, voy a mover un poco mi compu porque si llegamos a usar el video de este Zoom call, literal mi compu estaba abajo para arriba y se me veía la turbopapada, pero ya la moví un poquito. Everything is fine. Digo, no es como que me importe mucho. Ok, primeras impresiones de nuestros 3 primeros personajes en estos 2 primeros capítulos. ¿Qué opinas? Tenemos Katara, hermana menor, y Sokka, hermano mayor. Ok, Sokka, so stupid. O sea, es que, o sea, al principio sí dije como, cuando estaban en el botecillo, ¿no? Están como en un barquillo, no sé en qué están, pero están en el agua. En una canoa. Eso, están paseando en el agua. Primero, o sea, como que luego vemos su relación como bonita, que se quieren, y tormentosa al mismo tiempo porque son hermanos. Of course. Lo cual me gusta, es como que realista. El batillo desde el principio dices, este güey está bien idiota. O sea, este va a ser el comic relief de la serie, este men. Eso es lo que yo asumí. Y la chava es the smart one. O sea, ¿sabes? Es como, ok, esta es la Gandalf, este es el Yoda. O sea, esta chava es la inteligente de la serie.
Eso fue lo que pensé al principio. Obviamente, o sea, cabe mencionar que lo único que yo sé de Avatar es que sale un niño calvo. O sea, es todo lo que yo sé. Yo ni siquiera sabía nada. Entonces, pues está chido así porque no conozco absolutamente nada de la historia y obviamente no sé quién va a ser la persona inteligente que los va a guiar. Entonces, por ese momento yo dije, pues es la Katara o esa cosa, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Katara? Katara. ¿Cómo se llama el hermano? ¿Soka? Sokka. ¿Toka? Ajá. Okay, Sokka, ok. Sokka y Katara. Y ya eso es lo único que pensé. Y luego, me gusta que así inmediatamente que empieza te mete a la acción. Porque me hubiera dado mucha flojera, porque entiendo que es una serie, que tienen que introducir a los personajes, pero los introducen en la acción, ya, o sea, en resolviendo el problema. Eso, like, bien ahí Avatar. Buena construcción del relato. Good storytelling. Storytelling. Porque te atrapa desde el principio y no te aburre. Y ya luego vemos o sea, siguiente escena, Aang en un iceberg. Aang, sí, muy bien. Sí, obviamente sí me acordaba de Aang. ¿Por qué? Pues no sé, como que es un nombre que está muy fácil de acordarte. Porque como que se parece a Avatar, Aang, no sé. Porque se llama Avatar la leyenda de Aang, o sea. Of course. Ha habido una guerra por 100 años en este universo. ¿Qué opinamos de guerras tan largas? No sé. Que es horrible, pero suena como algo que podría pasar. Porque pues obviamente si nada más un imperio, hay 4 imperios, ¿no? Si uno se quiere quedar con todo, pues obviamente se va a tardar los siglos de los siglos. Y está horrible, o sea, esto es como jugar Risk a acabarte el mundo, es una tontería, mejor juega misiones, o sea, solo te vas a tardar la vida y al final, la última hora, solo vas a estar alargando lo inevitable. Justo lo que no me gusta del Monopoly, la última hora solo alargas lo inevitable. Ya sabes quién va a ganar, ya lo sabes, solamente lo estás alargando. Esa es esta guerra, o sea, se me hace como que... Es una muy buena comparación. Que luego, creo que después podemos address it, pero quiero pensar sobre las repercusiones como económicas de una guerra que ha durado tanto tiempo. Se me hace muy interesante, pero estamos muy al principio, creo que podemos guardar ese pedo para... Me imagino que la guerra seguirá por un buen rato, porque ha durado 100 años, o sea, yo creo que dura unos buenos todos los capítulos, así que creo que podemos hablar de la guerra más adelante. Y a la aldea de esta tribu no les gusta la idea de que Aang esté ahí. ¿Cuál tribu? ¿De la del agua? Sí, que son ahorita los que hemos conocido bien. Ajá. Pero no les gusta la idea, no porque... O sea, según yo, solo no les gusta porque es alguien que no es de su aldea, ¿no? Nada más por eso. Y porque distrae a Katara. O sea, Sokka es de que probablemente es de la Nación del Fuego, que son nuestros enemigos principales. Ajá. O un traidor, pues, de algún otro... Sí, o sea, la aldea es como, tú no sabes quién es esta persona. Puede tener otro interés, ajá. What are you doing? Sí. No sé si pasa en el primer o segundo capítulo, pero se meten al barco, que es como el tabú del principal de la aldea. Creo que sí es en el primero. No, a lo mejor es en el segundo, sí, no me acuerdo. Qué interesante que ningún niño se haya metido ahí. Creo que no es lo mismo como meterte de que a una casa que no está terminada de construir o abandonada. Es como, pues X. Creo que sí. Bueno, la verdad no sé. No he vivido en guerra, so I don't really know. Pero siento que tal vez como la sombra de la guerra tal vez es como cautionary tale enough. Sí, todo esto fue en el primer capítulo y después le dice, vete a la chingada, creo. A Aang, porque llamó la atención de people. Sí. De hecho, lo que yo entendí es que, o sea, ellos habían puesto ese barco ahí para encontrarlos, ¿no? Los de la Nación del Fuego. O sea, sí era una trampilla. Está como hundido, es como un pequeño Titanic. Ajá. No. Pero sí tenía algo, ¿no? O sea, creo algo, que sí, no sé, un GPS o algo que activaron. No creo que sea a propósito, pero como sí tenía muchos pedos ahí metidos el barco, y entonces
cuando caen en una de las trampas, se dispara una bengala al cielo. Ah, sí, es cierto. Sí, pues el punto es que dieron su ubicación. Sí, dieron su ubicación. En el segundo capítulo, el avatar regresa. Por cierto, estamos viendo los capítulos en inglés, que ya sé que para muchos es un sacrilegio, pero tenía ganas de verlos en inglés. Y entonces si digo algunos de los títulos de los capítulos mal, es porque los estoy traduciendo del inglés. Después los buscaré bien. El avatar regresa. Vemos un poco más de nuestro otro grupo de personas, que son este barco de la Nación del Fuego, que por algún motivo, que no sé si tú sabes cuál es el motivo, ya con lo que hemos visto. ¿Qué cosa? Está en el Polo Sur. No tengo idea. No lo había pensado, como por qué están en el Polo Sur. Sí lo han dicho, pero no te culpo por no recordar. ¿Por qué están en el Polo Sur? Porque las coincidencias son increíbles. Obviamente, ese no es el motivo. Nuestro muchacho de la Nación del Fuego está buscando al avatar. Ah, sí. ¿Y ya sabe que estaba por el Polo Sur? No sabía. Él no sabe. Lo estaba buscando. Y hay una señal de que algo pasó. Que fue la luz del principio. Cuando sacan del iceberg, hay una luz en el cielo. Y el vato es como, eso tiene que ser. Vámonos eso para tiene allá. que ser. Sí. Y su tío es como, we've been through this before. It's not gonna be. Pero, ¿qué opinas de Zuko? Del príncipe Zuko, que es este muchacho. ¿El de fuego? Sí. Creo que todavía sé muy poquito de este personaje, pero justo creo que sí te llegué a decir cuando me preguntaste, nada más me dijiste tus cosas favoritas del capítulo para que las dibujaras. Y te dije que la pelea de Zuko con el otro. Pero todavía no vamos a hablar de eso porque no. es... Pero quiero platicar un poquito nada más de Zuko. El personaje de Zuko me parece un personaje súper interesante. Al principio pensé que era un personaje súper X. O sea, es como, ok, es un malo. O sea, un malo hecho y derecho, un malo que su interés es el dominio total del mundo, ¿sabes? O sea, después te das cuenta de que tiene mucho que ver con su cultura, which is más interesante. O sea, dices, oh, qué interesante, cultura, ¿sabes? O sea, tiene que ver con su... No, y que como que con su familia, o sea, ubicas como que el contexto en el que naces es con lo que crees que es lo bueno, siempre. Entonces, si tú naces en la Nación del Fuego, los chidos son la Nación del Fuego. Los correctos, ¿qué pasó? Se cayó mi espacio, but it doesn't matter. Y después, conforme va avanzando, digo, solo vimos 4 capítulos, pero los que vimos, como que pude notar que, no manches, o sea, el dude está realmente esforzándose por complacer a la gente de su nación, o sea, los que están arriba, ¿sabes? Porque creen que es como que un perdedorcillo. Lo que quiero pensar es que no se ganó su puesto, o sea, como que le tocó estar ahí, pero nadie confía en él, o sea, solo es como que, de güey. ¿Sabes qué? Es muy interesante. Siento que no muchas personas cachan esto tan rápido, pero es muy interesante que hayas dicho esto. No voy a comentar tanto al respecto, pero es una gran observación, porque la mayoría de la gente, al menos, todo el gran principio de esta primera temporada es como este perro que es un villano, ¿sabes? Es un antagonista and that's it. Es muy interesante and I'm very proud of you que hayas atrapado este perro. Es que, o sea, tú y yo que nos gusta toda la onda como de la construcción de personajes y todo esto, hacer personajes malos porque sí, está muy chafa. Entonces, desde el primer indicio que yo vi que le empiezan a dar como un poco, te empiezan a integrar su background, ¿sabes? Te enseñan como lo que es él en casa y estas cosas. Es como los niños bully, que primero los ves y solo son bullies, pero luego te das cuenta que en su casa les hacen bullying y que por eso hacen bullying a otros niños, más o menos así. O sea, que se vuelve alguien muy interesante porque hasta lo entiendes. Y siento que esto va a seguir pasando y me gustaría que siga pasando con este personaje. O sea, porque ahorita como que todavía no lo justifico nada.
pero siento que ahí viene la justificación, o sea, que vienen las justificaciones. Entiendo, hasta ahorita lo que entiendo es que quiere como probar que es capaz de, o sea, que es bien chido. He's a man. Ajá. Antes de que sigamos con tus preguntas de estos primeros 2 capítulos, dijiste un comentario que me dio mucha risa. Al final del segundo capítulo, porque no discutimos, Aang regresa al pueblito, a la tribu, porque ve el barco de la Nación del Fuego y se enfrenta contra Zuko. Y Sokka, que él trata de defender a su aldea, a pesar de ser kind of a loser. No me Sokka es acuerdo la hermana cómo. de Katara. Entendí, Sokka, sí. 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 Sí, I remember this. Sí, pues, o sea, me acuerdo que se llevan al Avatar, después hay una pelea en la que se escapa Aang con sus podercillos, y luego, después de esto... Y aquí dijiste, está poseído. Which was sí. very funny to me. It was funny. El niño está poseído. Sí, porque eso le pasa, ¿no? Como que de repente es poseído por... Después lo entendí en el siguiente capítulo, que tiene algo que ver como con sus ancestros. O sea, sí está poseído por sus ancestros. Los avatares antiguos. Ok, lo que yo entendí... A ver, esto no está aquí escrito en mis preguntas, pero me acuerdo que lo entendí. Ok, creo que lo que yo entendí es que la razón por la cual creen que ya no va a haber avatar es porque la única razón por la que revive, o sea, reencarna un nuevo avatar es porque se muere el avatar pasado. Y como este avatar sigue vivo coleando, nada más estaba congelado en un fucking iceberg por 100 años, no pudo reencarnar otro avatar. Las reglas de los avatars no funcionan así. Entonces, supongo que por eso no hay avatar y por eso hay una guerra de 100 años. Todo por culpa de Aang. Es un bebito. Ya sé, porque se congeló en un iceberg. Sí. Ahora, normalmente los avatars cuando pelean en la guerra y salvan al mundo no son tan chiquitos, ¿verdad? Porque todos se ven grandes. Es un comentario, lo podemos discutir después. Eso es algo del siguiente capítulo. Ok, porque en las estatuas se ven adultos, entonces dije como, ok, esto tiene sentido, ¿no? Que el niño no estaba listo para esto. Ok. Do you have questions from episode 1 and 2? Yes. 1 y 2. Yes. Es que esta question, o sea, continúa durante todos los episodios y no sé si en algún momento lo resuelven, pero es la pregunta que más me... O sea, primero puse la pregunta, ¿cuántos años tienen todos? Y después vi que dicen que Avatar, o sea, Aang tiene 12. O sea, ya después lo dicen. Pero, ok, te voy a explicar. No sé si tú te diste cuenta de esto porque mi amigo me dijo, yo nunca me había dado cuenta. Entonces creo que it's not a thing. Pero yo lo vi demasiado obvio. Entonces yo dije, algo tiene que significar esto. ¿Por qué razón Aang es el único que se da cuenta de la edad que tienen todos y le saca el pedo? Todo el tiempo lo dice y nadie lo pela. O sea, nadie le contesta. Te voy a poner un ejemplo. Hay un momento en el que él le dice a Katara, que bueno, desde el principio cuando la conoce, que le dice que si puede hacer penguin Sliding, sí. Ajá, penguin diving con ella, que es que se montan en los pingüinos, que wow, qué cosa tan cool. Y luego lo hace. El rato animal. A mí me encantan los pingüinos foquitas. Like a los pingüinos foquitas. Ay, no los pensé para el dibujo. A mí los pingüinos foquitas. Ok. Pero cuando terminan de hacer su paseo en pingüinos, que no sé cómo lo dicen en español, pero que deslizarse en pingüinos. Le dice Katara, ay, yo no hacía esto desde que era niña. Y Aang le dice, todavía eres niña. Y ella la ignora y sigue con su vida, pero está todavía es niña. ¿Qué pedo? Sí. Y luego cuando está peleando con el malo de la Legión del Fuego, ¿cómo se llama el principillo malo? Zuko, ajá. Como el agüita esa, muy bien. Como el agua. Cuando está peleando con el Zuko, que ya lo tiene capturado en su barco, hay un momento en el que le dice, ¿por qué estás haciendo esto? ¡Eres un niño! O sea, le dice, creo que solo eres un adolescente. No me acuerdo qué le dice, creo que Zuko le dice algo así como pelea como hombre, y le dice, ni siquiera tú eres un hombre, le dice, soy un niño y tú eres un adolescente. Lo que le dice es de que tú eres el avatar, solo eres un niño. Y Aang es como, tú solo eres un adolescente.
el vato es como, ¿qué pedo con todo mundo? Eres una niña, o sea, tú eres un adolescente, ¿qué pedo? Sí, yo soy un niño, déjenme en paz. Y nadie le hace caso, o sea, ni siquiera nadie lo corrige ni le dice como, nada, nada. ¿Te das cuenta que la gente no escucha? Que le está diciendo Ignoración. como, ¿qué pedo? ¿Por qué? Todos están haciendo cosas de adultos y somos niños. Ok. No, creo que te vas a ir dando cuenta, pero la mayoría de la gente que está en la guerra no son niños, son adultos. Y nuestro cast es la excepción. Por diferentes motivos de cada quien, son la excepción de que los... Pero si tienen este sentido de ya ser adultos, al menos no Ang, pero los demás, porque están en una situación de guerra y es de que necesitas de que Ya no. necesitas ya poder defenderte y pelear y salir a la guerra. Entonces esta mentalidad es una mentalidad de guerra. Claro, Entonces, es justo lo que me imaginé. O sea, más adelante dije, pues seguramente es porque están en guerra y Ang cuando se murió, bueno, no se murió, cuando se durmió, apenas empezaba la guerra y pues para él los niños hacían cosas de niños. O sea, sí entrenaban, pero jugaban y se divertían. Y los adultos eran los que se iban a pelear a la guerra. Pero me imagino que la guerra ya duró tantos años que se han muerto tantos adultos que tienen que mandar niños. O sea, bueno, adolescentes. O sea, que los adolescentes ya tienen que ir a la guerra antes de ser mayores de edad. O sea, eso es lo que yo pienso y por eso a Ang le causa tanto conflicto y para todos los demás es lo más normal del mundo porque han pasado 100 años y tal vez por 50 años ha sido así. no hay tantos, pero sí hay mucho rastro de esto que me estás diciendo. Y más que nada en... Pero me parece muy curioso y muy gracioso el hecho de que Ang sea el único que se percata de las edades de todos y que nadie lo pela. La Eso ignoración. es como cuando en esa clase de películas que gente está hablando de que es súper como floreado y así, y una persona es como, why are you talking like this? What's going on? ¿Sabes? ¿Has visto la película de Roma con amor de... Ay, ¿cómo se llama este dude que se casó con su hijastra? Well, no. Woody Allen. Woody Allen. Yes. ¿Has visto esta película de Roma con amor? Es mi película favorita de Woody Allen. Está súper graciosa. Y hay un personaje que todo el tiempo rompe la cuarta pared y es como... Ellos están teniendo una conversación y eres como, dude, no. O al revés, él les habla a los personajes y nunca sabes si sí está ahí o no está ahí. Está increíble. Hay veces en las que sí le dicen como, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú no estás en no sé dónde? ¿Más preguntas sobre capítulo 1 y 2? ¿O no, comentarios? es que tenía un par de preguntas, pero se resolvieron con los siguientes 2 capítulos. Por ejemplo, te iba a decir como, ¿cómo rayos el vato de fuego sabe que Aang es el avatar? Si solamente es un dude que hace aire, ¿sabes? O sea, todos los de la Legión de Aire se ven igual. Y ya después vi como, oh, porque ya no hay nadie de la Legión del Aire. Ya se murieron todos. Y si está vivo, en el mismo momento en el que aparecieron indicios del avatar, he has to be the avatar, ¿sabes? O sea, después como que yo hice esta conexión lógica. Sí. No lo explican en ningún momento, pero me hizo sentido después. Porque al principio era como, ¿cómo rayos está tan seguro? ¿Qué chingados? Es un niño que sabe usar el aire, así como la otra sabe usar el agua. Después entendí que primero tiene que usar el aire. O sea, que para ser avatar tuvo que haber empezado siendo de aire. Sí. Y ya no hay nadie de aire porque los mataron a todos. Porque supongo que, una, querían aniquilar a todos, y dos, tenían que matar a los de aire porque de ahí salen los avatars. Dale tranqui, para la siguiente discusión. Dale. Ok. Pero bueno, el punto es que yo resolví esa duda solita, que la tengo aquí escrita. ¿Y qué más tengo? Porque Aang es el único que se percata de la edad de todos, con muchos signos de admiración. Tenía por qué Aang es tan fuerte, si es un niño, porque sabe dominar también su aire, pero se resuelve más adelante con que se la vivía entrenando con un muy buen entrenador. Porque ya sabía que era el avatar y que tenía que entrenar como loco. Esta es buena. Puse, porque Sokka no puede aprender a usar el agua. La Sokka. fuerza del agua. Sokka. Yo puse Sokka aquí. Saca. Sokka no puede aprender a usar el agua. La cosa con los benders, que en español solo son como maestros, lo que tú quieras, es que es random. Sí es por familia de que,
ok, tu papá tiene, sus Probablemente hijos tú también tienes. tendrán. Ajá. Pero no es una regla. Sí hay como un poco de indicios de entre más fuerte sea como la figura paternal como en su elemento, más posibilidades hay de que sus hijos tengan, de que todos sus hijos tengan. O puede ser random, ¿sabes? De que de repente una persona nació de una familia que no tenía Poderes, ajá. una ascendencia de maestro agua. O sea, mi pregunta ¿es genético entonces? O sea, ¿naces o no naces con eso? Genético y random. Ok, pero no lo puedes aprender solo por... O sea, si tú eres de la nación del agua, no puedes aprender en algún momento, aunque te cueste más trabajo, a ser maestro agua. No. Sí, no. O Si no sea, es naciste como con lo de el don, los... no Como lo lo puedes de los hacer. Jedis. Sí, exacto. ¿Cómo se llaman? Star Wars, otra vez. ¿Cómo se llaman los bichitos estos que no son bichitos, Los pero... midichlorians. Minichlorians, exactamente. Son como los minichlorians que o naces con ellos o no naces y tienes hasta un porcentaje de estas cosas. Me imaginé que era algo así. Sí, exacto. Eso apesta, déjame decirte. Qué injusto. O sea, porque es como, Sí. ay. O sea, ¿qué tal si ella no tuviera el poder, pero es bien chida y quiere aprender a hacerlo? Nunca va a poder hacerlo. It's gonna be addressed después, creo. Esas son todas mis preguntas acerca del capítulo 1 y el capítulo 2. Ok, Beida, ¿cuál fue tu parte favorita del episodio 1 y el episodio 2? Del ¿Qué fue episodio lo que más te 1, gustó? definitivamente. ¿Cómo se llama? Ay, perdón por olvidar los nombres, pero es que ya pasaron varios días desde que lo Sí. vimos. Y solo he visto 4 episodios, no inventen, gente. Espérense. ¿Cómo se llama el amigo volador de Ang? ¡Apa! Definitivamente mi parte favorita del episodio 1 fue Appa. ¡Apa! ¡Apá! Es que no, me encantó cuando le dice como Apa vuela y ellos se ríen porque, o sea, bueno, Sokka Sokka se ríe porque es como cómo va a volar esa cosa tan gorda y gigante y no vuela, entonces es muy gracioso porque se estanca así como ballena estancada en el agua y solo flota y ay, me cae muy bien, está demasiado hermoso, yo quiero abrazarlo. Neta, sí, es tener un peluche así de grandote de Apa, it's the dream. Bueno, Pero bueno, no muy es el bonito hablar personaje contigo. más profundo ni nada, solo he's so cute. That's He's it. the best. I love Sí. him. Es demasiado apapachable. Lo quiero apretar. Pues muchas gracias por estar aquí discutiendo Avatar conmigo. Y nos veremos pronto para discutir el templo del aire del sur y los guerreros de Kyoshi. Excelente, qué emoción. Ay, esperemos que les esté gustando literal escucharnos hablar de Avatar. Pero creo que mucha gente le gusta mucho Avatar. O sea, yo nunca había entrado en este mundo de Avatar. Para mí es muy nuevo. Yo todavía siento que estoy viendo una caricatura muy X. No tienes idea de lo mucho que le encantan a las personas Avatar, pero no niños, de que adultos desde que... Pero videos y videos y videos de análisis de tipo la My serie. Little Pony, ¿no es cierto? Oh, bueno, sin no judging, si te gusta My Little Pony, that's fine. Not my cup of tea. No, o sea, pero hay muchos adultos a los que o sea, hay demasiada gente que sigue My Little Pony que le encanta. Es lo mismo, o sea, hay mucha gente adulta que le gusta Avatar. Y siento que lo padre de Avatar es que también lo puedes ver de niño y disfrutarlo demasiado, y de adulto y también. Ay, sí, es de esa clase de cosas que tiene facetas desde que es niño, se cayó, le cayó un moco en la cara, ¡qué divertido! Y si eres grande es como, oh my god, son niños y están en una guerra, oh my god, ¿sabes? Ajá, o sea, como que es muy analizable, pero al mismo tiempo caricatura para niños, completamente para niños. No es como, por ejemplo, a mí me pasa, o sea, yo, random fact, tengo un hijo chiquito y o sea, estamos viendo Avatar juntos, aunque él ya vio Avatar y él es súper fan de Avatar, pero es chiquito, o sea, tiene 9 años, entonces se ríe de los chistes que lo cambian y me dan risa, o sea, pero me da como mucha curiosidad eso, porque, por ejemplo, con Hora de Aventura, de repente hay chistes que están muy subidos de tono, porque está hecho también para adultos. Y siento que todavía no veo suficientes capítulos de Avatar, pero siento que no. O sea, que aquí
puedes entender cosas mucho más profundas siendo adulto, pero los chistes no están subidos de tono. O sea, no está hecho para Exacto. que le dé risa a los adultos. Está hecho para que le dé risa a los niños y los adultos lo disfruten. Exacto. O sea, no hay bromas escondidas para adultos. Bueno, que me acuerden. Es más como la situación. Sí, no es como. Historia, Oye, adulto, que estás personajes. viendo. Te voy a lanzar de que I'm gonna throw you a bone para que no te aburras. Sí, porque luego eso me da miedo porque digo como, ay, no lo quiero dejar ver esto, que también es para adultos, porque va a salir cosas muy subidas de tono. Pero Avatar, siento que está muy bello. Pero bueno, ese era mi último disclaimer del video. Bueno, nos vemos y hablaremos más sobre... Sí. Mucho gusto. Bye. Gente Mucho del gusto. canal. Voy.